El desconocido es un trabajo de encargo, un trabajo que me contrató la productora Vaca Films para ver si me interesaba esta historia. Yo Dani de la Torre no le conocía, nos vimos la productora y el director Dani de la Torre en Sitges 2013, y simplemente allí me contaron la intención de la película, que era hacer contar una historia de un banquero que entraba en su coche y allí descubría que había una bomba y se trataba de la venganza de algún cliente timado por él. Este era el concepto que había. No tenían claro ni si este coche podía marchar por la ciudad o quedarse en sitio, ni si había otros familiares, y simplemente fue de esta base el punto de salida para después escribir un thriller de acción con un trasfondo social. También lo que tenían claro es que querían primar más la parte de thriller de acción respecto al trasfondo social. Y a raíz de esto escribimos una versión de tratamiento donde Dani no firma, pero estuvo siempre al lado, codo a codo, trabajando, y del tratamiento pasamos a las distintas versiones de guiones donde Dani siempre ha estado presente. De hecho, personalmente, una de la experiencia mejor del desconocido ha sido precisamente trabajar con ese director, para la manera en que fluía la comunicación y la manera en lo que llegábamos a soluciones argumentales que pensábamos no posibles al principio. No, el reto molaba. De hecho, la primera versión del tratamiento, la primera versión del guión, el protagonista nunca salía del coche. Toda la película transcurría en el mismo vehículo, que sí, iba circulando por la ciudad, pero no, era una película en esto mucho más estricta y mucho más claustrofóbica. Después, en las siguientes versiones, optamos con la idea de abrir más la película. Entonces, llegamos al punto medio donde salimos del coche y entran en juego otros personajes. Pero a mí los retos argumentales de pequeñas arenas limitadas, tanto en cuanto a acción o tiempo, siempre me motivan, y no lo veo como un límite, sino como un punto de inspiración. Bueno, la idea era siempre que el tono social, la temática social de la película no se comiera al thriller. Pero sí, desde el principio jugábamos a crear un personaje que a priori fuera empático, que consiguiera además la identificación total del público, padre de familia, amenazado con los hijos, sentado en el coche, en peligro, y que poco a poco viéramos que lo que está detrás no es tan blanco y negro, y que al contrario el villano, el antagonista, tuviera razones bastante que no generaran identificación, pero sí empatía con el público. Es decir, no queríamos llegar al punto en que el público deseara que el desconocido ganara, porque una bomba y asesinar es siempre algo injustificable, pero sí que le entendiera las motivaciones y empezara a cuestionar, por el contrario, las razones y la posición del protagonista. Escriba lo que escriba, siempre necesito ponerle un rostro a mis personajes, ¿no? Más que nada me ayuda para ver reacciones, etc. Normalmente elijo actores independientemente si son actores posibles o no. Por ejemplo, en el caso de Mientras duermes, la primera versión la escribimos con Cillian Murphy en la cabeza, porque yo veía a Cillian Murphy y siempre estaba Cillian Murphy. Después acabó siendo Tosar, fue sorpresa. Y en el caso del desconocido, por el contrario, lo sabíamos desde el inicio, que un actor muy posible era Tosar. Por supuesto, Tosar había expresado su interés, pero quería ver cómo acababa el guión, antes de comprometerse quería ver que el proyecto tuviera cara y ojo. Y ha sido desde el principio ver a Tosar sentado en ese coche y ver su rostro. Y en cierto modo ayuda, sobre todo porque Tosar es Tosar y sabes que tiene una versatilidad brutal. Entonces no se trata solo de ver un rostro a tu personaje, sino saber que escribas lo que escribas, el actor por capacidad lo va a hacer, lo va a abordar. A nivel de satisfacción personal, las 5 semanas de rodaje de Summer Camp han sido las mejores de mi vida. La satisfacción que he tenido en estos días no la había tenido nunca.
Es cierto que después dirigir conlleva otras cosas, ¿no? Y sopesando todo creo que me siento más cómodo escribiendo, pero estar en rodaje, simplemente vivir el momento, ensayar con los actores, poner en escena lo que has trabajado durante años, es un placer que no me había dado ninguna otra tarea en el cine. Yo creo que un problema mío es que vengo de la producción y siempre me autocastro a la hora de escribir, porque siempre pienso en números, semanas de rodaje, etc. Y tengo esta cosa de siempre buscar la solución más fácil o menos problemática a nivel de logística de producción. Y esto, sí, a priori puede parecer una ventaja conocer de números, pero en realidad yo creo que me lastra un poco a nivel de la escritura. Y por el contrario, haber sido director solo de una película pequeña, al contrario me ha hecho descubrir un mundo que conocía porque había estado en rodaje muchas veces, en mucho rodaje, pero no tan de dentro, y he descubierto lo que ya se suponía, pero que en realidad la responsabilidad que tiene un director en un rodaje es brutal. Y a veces como guionista me habría sufrido, me había quejado de cambios de guión en una película que no entendía, y en realidad descubres que el director no es el encargado de defender el guión en rodaje, sino es el encargado de conseguir la mejor película posible. Y hay tantos factores y tantas incógnitas que circundan este proceso, ¿no? Que la tarea es muy complicada. Entonces, a partir de ahora ya le tenía respeto, pero le tengo mucho más respeto a un director y estoy mucho más dispuesto o voy a sufrir mucho menos a que un director cambie durante el proceso soluciones de guión muy discutidas y pactadas. En los últimos años me estoy dedicando a escritura de encargo, es decir, proyectos que me son encargados por otras productoras y sobre todo trabajo por encargo no mío, sino de otros. Yo creo que como guionista sería incompatible conmigo mismo como productor. No lo digo para resultar gracioso o modesto, sino yo tengo una manera de intervenir mucho en guión como productor, de marcar mucho las pautas que posiblemente como guionista no aceptaría. Y como guionista yo creo que soy dúctil en algunas cosas, pero relativamente rebelde o tosudo en otras, que serían incompatibles con mi faceta de productor. Por lo que de momento yo me estoy dedicando a guiones encargados por otras productoras. No tengo tiempo y creo que es muy atrevido ahora trabajar en guiones en spec, es decir, escribir historias que tal vez me gustan mucho a mí, pero sin saber quién las va a producir. Y a nivel de producción me gusta trabajar con personas que no sea yo. Entonces con guionistas nuevos o guionistas de renombre, hay gente con la que me apetece mucho trabajar y las dos carreras me gustaría que fueran en paralelo. Sabedor de que creo la carrera de guionista tiene fecha de caducidad, porque me hago mayor y conectar con el público joven me está costando cada vez más. El problema es el de siempre, que muchas veces no se nos considera una profesión. Entonces estamos muy concienciados en la sociedad de que si yo llamo a un pintor a pintar mi casa, pues el pintor pinta, le doy la indicación y una vez que ha pintado le pago. Con el guión esta conciencia no se tiene, increíblemente. Parece que el guión es merecedor de pago solo si empieza la producción, ¿no? Porque como no hay dinero de desarrollo en circulación y es un dinero a riesgo lo que se invierte en desarrollo, parece que el guionista tiene sí o sí que participar del riesgo de la producción. Esto es extremadamente injusto y es algo que debe cambiar si se quiere crear industria aquí. ¿Qué ocurre? Que si el guionista no cobra durante el proceso de escritura, para vivir se tiene que dedicar a otra tarea. Por lo que tenemos a mucha gente que son buenos guionistas, pero que trabajan en guión part-time, ¿no? O hasta dejan la actividad de guionista para poder pagar hipoteca o sus vidas. Y esto genera que no haya muy poca gente que se pueda dedicar alma y cuerpo a esto como profesión, ¿no? Y que estos profesionales retroalimenten nuevas generaciones. Entonces es que se le reconozca como profesión y creo que es lucha con las productoras, los productores y sobre todo ser un grupo unido.
porque en el momento en que uno acepte trabajar, como en todas las actividades, gratis o rompa las barreras, pues destruye la lucha de otros compañeros.